Esto es Tercer Milenio. Soy Jaime Maussan. El 23 de julio, el diario inglés Daily Mail presentó una investigación y una entrevista que revelaban que las huellas digitales de las llamadas momias de Nazca o seres tridáctilos de Nazca no eran humanos. Y esto se debía principalmente a que aparecen de forma absolutamente horizontal, más similares a los reptiles que a los seres humanos. Y esto pues provocó una respuesta a nivel internacional pues pocas veces vista, solo después de aquella que ocurrió el 12 de septiembre del 2023, cuando todo el mundo presentó pues este hallazgo extraordinario que fue mostrado en el Congreso de México, 2 cuerpos de origen desconocido. Y ahora, pues, estas huellas dactilares han convencido a propios y extraños que estamos ante seres no humanos. Vamos a la primera parte de la investigación que ha preparado Rubén Villatoro, donde mostraremos también los comentarios del doctor José Salce, que fueron hechos ya hace algunos años sobre este mismo descubrimiento que no habían querido tomar en cuenta hasta el día de hoy. Creo que la participación de Joshua McDowell fue determinante, dado que él fue fiscal en el estado de Colorado y esto le dio una gran credibilidad a los medios internacionales. Vamos entonces a la investigación. El martes 23 de julio del 2024, el reconocido diario británico Daily Mail publicó un revelador artículo que reconoce que las huellas dactilares de los cuerpos tridáctilos de Nazca no son humanas. Un revolucionario descubrimiento que se viene a sumar a los múltiples elementos que confirman que estos especímenes se trató de seres vivos que convivieron con los antiguos pobladores de la región de Nazca en Perú hace 1700 años. El medio de comunicación entrevistó al abogado Joshua McDowell, que fue fiscal por el estado de Colorado, y quien, derivado de sus actividades profesionales, ha estudiado cientos de huellas dactilares, y asimismo compartió los resultados de sus análisis que confirmaron este sorprendente descubrimiento. Joshua McDowell, en compañía de su padre, el reconocido científico John McDowell, quien es ampliamente respetado por ser uno de los más grandes especialistas en el área de ciencias forenses a nivel mundial, viajaron a Perú recientemente, donde tuvieron acceso al cuerpo desecado de María, la cual presenta un estado de conservación extraordinario gracias a la tierra de diatomea con la que está cubierta. Después de analizarla, confirmaron plenamente que el patrón de las huellas que presenta este enigmático ser no corresponde a la de los seres humanos, ya que al detalle con equipo especializado se aprecian líneas rectas, un patrón que es posible observar en especies como los reptiles. La diferencia con la de los seres humanos son ampliamente significativas. Estas se identifican en 3 patrones que son denominados como arcos, curvas y espirales. La forma, el tamaño, el número y la disposición en estos patrones, denominados puntos característicos, hacen que cada huella sea única en los seres humanos. Joshua McDowell apuntó al diario británico que esto era algo nunca antes visto en las ciencias forenses, ya que no observaron ningún bucle ni espiral en las huellas de los dedos, de las manos ni de los pies de María. En entrevista para el periodista Jaime Maussan, el abogado Joshua McDowell habló de la importancia del estudio de los cuerpos tridáctilos. Cuando hablamos por primera vez sobre ir y ver las momias, ver los especímenes, era importante que armáramos un equipo muy bueno. Necesitábamos un patólogo, un antropólogo, además de mi padre. Queríamos cubrir las bases y tratar de ver lo que pudiéramos averiguar en este misterio forense. ¿Y cuáles fueron tus descubrimientos? ¿Qué viste ahí? Pues te diré, jamás había visto algo así. Son de verdad sui generis. Hay de varias formas y tamaños. Hemos visto cuerpos que lucen muy humanos, además de sus cráneos elongados, 3 dedos en manos y pies, son tridáctilos,
Y hay otros especímenes, llamémosles así, o cuerpos que son como de unos 2 pies de alto, o sea, poco más de medio metro, y no se ven como nada que yo haya visto en la Tierra ni en los registros de fósiles. También había cuerpos más pequeños, por lo que vimos. Probablemente salgan más, también de otros tipos. Asimismo, el doctor José de Jesús Salce, especialista en ciencias forenses, habló de las grandes singularidades que observó en las huellas dactilares y otros aspectos extraordinarios de María, uno de los enigmáticos cuerpos tridáctilos de Nazca y Palpa mejor conocidos. Y también con estos análisis pudo encontrar las huellas dactilares, especialmente de Santiago. Así es, utilizando un microscopio muy especializado, pudimos tener grandes acercamientos a la superficie de la piel. Pudimos ver el ojo, pudimos ver la piel, pudimos ver los dedos. En los dedos pudimos determinar el lecho ungueal, que es donde nace la uña, y por el otro lado, las huellas dactilares que vuelven a ser completamente rectas de extremo a extremo en el dedo, haciéndolas únicas. ¿No hay otro homínido que tenga esas características? Existen algunas especies que pueden tener huellas digitales rectas, pero que no tienen la continuidad de extremo a extremo. Es decir, la línea recta horizontal se interpone con otra de manera horizontal, no haciéndolas continuas. Estos especímenes son los únicos que tienen una continuidad de extremo a extremo en la continuidad de la línea. Son diferentes. Completamente y al mismo diferentes. tiempo muy humanos. Así es, cada vez más son cercanos a la humanidad en cuanto a sus características generales, pero en sus particularidades, en el gran detalle, son completamente distintos, siendo el más relevante la tridactilia y las huellas dactilares completamente rectas. Observó los dientes de Santiago. Así es, utilizando otro equipo, un equipo de endoscopía, pudimos penetrar en la cavidad ocular, vimos tejido dentro del ojo, pudimos penetrar en las cavidades de la nariz y pudimos ver los tabiques y los cornetes nasales. Asimismo, pudimos entrar en la cavidad oral y en la cavidad oral descubrimos la perfección que tienen los dientes, la dentadura tan perfecta que tienen estos especímenes. ¿Cómo podemos explicar este fantástico y enigmático descubrimiento? El artículo publicado por el diario inglés Daily Mail ha impactado profundamente en la prensa a nivel mundial y en la comunidad científica, que, aunque se muestra escéptica ante estos trascendentales hechos, tarde o temprano terminará reconociendo que los cuerpos humanoides tridáctilos de Nazca y Palpa representan uno de los más grandes enigmas de la historia y de la ciencia. Un misterio que apunta seriamente a establecer que hace 1700 años los habitantes del actual territorio de Perú coexistieron con seres inteligentes de origen desconocido y de los cuales no se tenía ningún conocimiento, y que por sus características parecería que fue preparado para su análisis en el tiempo actual. Siga con nosotros, que ya volvemos con el impacto a nivel mundial que ha generado la revelación del descubrimiento de las huellas dactilares de los seres tridáctilos que no son humanas. Las reacciones en el mundo no se hicieron esperar. Prácticamente en los 5 continentes fueron presentadas estas noticias, el hallazgo de una evidencia determinante que claramente demuestra que estamos ante seres desconocidos, que no sabemos de dónde vienen, o qué son, o cómo aparecieron aquí. Repito, estas huellas horizontales parecen más a las de los reptiles que a las de los humanos. Poco después de la publicación el 23 de julio del 2024 del revelador artículo del diario británico Daily Mail que reconocía que las huellas dactilares de los especímenes de Nazca no eran humanas, en tan solo unas horas, esta noticia se volvió viral en redes sociales y fue retomada por los principales medios de comunicación de México y de distintas naciones alrededor del mundo. En los titulares de los medios impresos y electrónicos se replicó la información compartida por Daily Mail y motivó importantes columnas en donde se replicaba esta importante información, al mismo tiempo de que se reflexionaba sobre la veracidad, trascendencia e importancia de este descubrimiento.
En los diversos artículos se enfatiza la enorme extrañeza que representa que los cuerpos humanoides tridáctilos de Nazca y Palpa presenten huellas dactilares, un hecho que por sí solo demuestra que estos fueron seres vivos que se asentaron en la antigua región de Nazca en Perú y a su vez destacaron el misterio que representa que las mencionadas huellas presenten patrones en líneas rectas. Incluso el famoso programa de radio norteamericano Coast to Coast, conducido por el legendario George Noory y con una audiencia de cientos de miles de seguidores, al día siguiente, en compañía del reconocido periodista George Knapp, no dudaron en hablar ampliamente sobre este descubrimiento histórico. En los Estados Unidos, uno de los periódicos que replicó inmediatamente esta información fue The New York Post, quien en su titular destaca el origen no humano de los seres tridáctilos de Perú. En lugares remotos como la India, el conocido medio de comunicación WION dedicó un amplio reportaje a los detalles del descubrimiento científico que establece que los especímenes de Perú definitivamente no se trata de seres humanos. El diario Tokyo Sport de Japón, en su edición del 24 de julio del 2024, también se sumó a los medios de comunicación que están comprendiendo la relevancia de dar a conocer a la opinión pública noticias como estas que cambiarán la historia. En este punto, es importante recordar que la nación asiática es una de las que más ha mostrado a través de la prensa un profundo interés por estos descubrimientos. La prensa en Israel, a pesar de la enorme tensión que existe en este momento por el conflicto con Palestina, también dedicó en sus titulares importantes espacios para hablar de las misteriosas huellas de origen desconocido que exponen los cuerpos analizados por el grupo de científicos norteamericanos que viajaron hasta Perú para examinar los especímenes. En Rusia, la noticia que confirma que las huellas de los especímenes exponen características únicas no pasó desapercibida para los principales diarios de esta nación, y en diversas portadas de periódicos se dedicaron importantes espacios para presentar y analizar esta información, concediéndole gran importancia. Asimismo, como señalamos, esta noticia ya le ha dado la vuelta al mundo, y también fue publicada por medios de comunicación de Grecia, Colombia, Argentina, entre muchos más. En el consenso general de los múltiples artículos presentados por la prensa mundial, ha quedado en claro que finalmente se ha iniciado un proceso mediante el cual, gracias a la intervención de reconocidos y respetados científicos como el Dr. John McDowell de los Estados Unidos y múltiples especialistas de América Latina y Europa, hoy por fin y poco a poco se está dando el lugar que le corresponde a los cuerpos humanoides tridáctilos de Nazca y Palpa. Un lugar que tarde o temprano, y a pesar de los detractores del caso, lo situará como uno de los descubrimientos más importantes de la historia. Siga con nosotros, que más adelante le presentaremos otro descubrimiento histórico y extraordinario que incrementa el misterio en torno al origen de los cuerpos tridáctilos. Otro descubrimiento muy reciente y también asombroso es el hecho de que el análisis del ADN ha demostrado ya el origen. La parte humana tiene un origen y este viene de una provincia de China y de Myanmar. Es decir que se pone todavía más complejo. ¿Cómo es posible que en estos lugares haya ancestros de este ser que se mezclan con otros ADN que son absolutamente desconocidos, otros que son de primates, de homínidos, como gorilas y tantas otras cosas, orangutanes, chimpancés? ¿Ante qué nos encontramos? ¿Ante un desarrollo hecho en un laboratorio? ¿O qué es? Realmente cada vez es más difícil, pero las pruebas ahí están. Poco antes del cierre de este reporte especial, el domingo 28 de julio del 2024, durante la transmisión del programa No Humano que conduce el periodista Jaime Maussan, el biólogo Ricardo Rangel, uno de los especialistas que ha estudiado profundamente las muestras y resultados de ADN de los cuerpos tridáctilos, realizó un anuncio extraordinario, en donde señaló que se ha encontrado una singularidad en el ADN mitocondrial de María que tendría en su parte humana
un origen lejano que provendría desde Asia. En este punto recordamos que el ADN que se ha analizado de María señala claramente que este está integrado por primates, humanos y otro porcentaje de origen desconocido. Es decir, en términos simples, que María es un ser híbrido, resultado de un complejo proceso del cual aún está por determinarse si este vino de una evolución natural o si es producto de algún tipo de manipulación genética avanzada. El reciente estudio que revela que María en su parte humana tendría un origen asiático solo viene a incrementar el misterio en torno a su verdadero origen, ya que abre nuevas incógnitas. ¿Cómo puede identificarse ADN asiático en la zona de Nazca hace 1700 años? Así fue como el experto realizó este trascendental anuncio. El hecho fue muy atinado, el hecho de haber compartido la información genética de María, porque de esta manera cualquier persona con la capacidad de análisis bioinformático puede acceder a ellos y puede llevar a cabo sus propios análisis. Aquí este es un posible árbol genealógico de la momia María. Esta es mi tesis, en donde María tendría que haber tenido progenitores, por una parte, de una población humana denominada, hay una población Han, en donde está determinado que existe un cromosoma Y de un haplogrupo que solamente existe en esta población de China, la población Han. Es una herencia materna. Entonces se puede rastrear de manera muy importante cuál fue el origen de este ADN mitocondrial, y lo que se está encontrando es de que hay un haplogrupo muy específico que solamente se encuentra en la población de Myanmar. Como escuchamos directamente del biólogo Ricardo Rangel, gracias a los sorprendentes avances de la ciencia, esto permitió rastrear e identificar el origen de parte del ADN de María hasta la zona de la localidad de Han en China y la población de Myanmar en el lejano sudeste asiático. El doctor José de Jesús Salce, especialista en ciencias forenses y doctorado en antropología forense, nos habló sobre los detalles de esta importante noticia. Efectivamente, hay que recordar que del ADN total, el 100%, el 70% sí era correspondiente o conocido dentro de la evolución del código genético en la humanidad, y el 30% es completamente desconocido. Ahora bien, de ese 70%, tiene razón, fueron descubiertos porcentajes de diferentes tipos de códigos genéticos, en donde, por ejemplo, una parte corresponde a ADN humano de Myanmar, que es del sur de Asia, o del mono bonobo, que es de África, y del chimpancé. Entonces, al identificar esto dentro de ese 70% del código genético, pues llama mucho la atención, porque ninguno de estos tres especímenes que acabo de mencionar guardan una relación directa con el Perú, por ejemplo, y sobre todo, no tienen una relación directa con la línea evolutiva que correspondería a el espécimen denominado María. Asimismo, consultamos al doctor José de Jesús Salce sobre la posibilidad de que la hibridación de María sea producto de un proceso natural o tal vez artificial. Esta es una gran hipótesis, porque efectivamente estamos corroborando que al existir estos tres tipos de ADN o de códigos genéticos en el ADN de María, estamos hablando de esa posible hibridación. Si estamos hablando de esa posible hibridación, solo hay dos caminos para lograrla. Una es la evolución natural, que toma millones de años, y la otra es la ingeniería genética. Y si estamos hablando de ingeniería genética, obviamente se requieren de aparatos y tecnología muy avanzado para poder lograrlo. A 1700 años de antigüedad, que nos da la data del carbono 14, pues es imposible comprender o alcanzar a entender quién hubiera podido manipular, hacer ingeniería genética para diseñar este código genético. No hay duda, al profundizar en el estudio y los análisis a los cuerpos humanoides tridáctilos de Nazca y Palpa, los descubrimientos no dejan de sorprendernos. Las huellas dactilares y el origen asiático del espécimen de María nos revelan que hace 1700 años, en el antiguo territorio de lo que hoy es Perú,
algo muy grande, extraño y misterioso ocurrió con la presencia de un grupo numeroso de seres. ¿A dónde vamos a llegar? Como lo hemos repetido desde el principio, solo hay dos opciones. O tenemos que determinar la existencia de una nueva especie que tendríamos que incluir en los libros de biología, lo cual está muy difícil porque no tenemos ni un origen ni un final, es decir, no tenemos ascendencia ni descendencia, pero esa sería una línea. Y la otra, aceptar que tenemos convivencia desde hace muchos años con otros seres que no corresponden a la evolución conocida o descrita en este planeta. Esta investigación continuará.